Que el Señor les bendiga. Les habla su hermano y amigo Marián Vázquez Soriano, quien se dedica a predicar la palabra del Señor y queremos hacer siempre la voluntad del Señor. Un abrazo a la distancia para todos aquellos hermanos y amigos que nos ven en diferentes países, ¿verdad? En diferentes lugares, en diferentes cantones, caseríos, valles, ciudades que nos ven. Porque digo esto, nos ven porque hoy en día la señal de la televisión llega a todas partes. Es raro el lugar que no llega a lo que es la señal de lo que es el internet en la televisión. Y eso pues de repente se convierte en bendición para cada uno. Pero también hay que tener cuidado porque también se transmiten cosas bastante destructivas para lo que es el ámbito espiritual en Cristo Jesús. Algo que he observado con referencia al saludo, ¿verdad? Tengo bastante tiempo de andar por la gracia de Dios en el camino del Señor y he observado muchas cosas, he observado muchas actitudes de muchas personas. Una de ellas es el saludo. Los saludos entre personas hoy en día se han convertido en una forma bastante inadecuada, ¿verdad? Como las personas se saludan hoy en día. Pero las personas supuestamente formales, las personas que usan la moral, la ética en su vida, se saludan así: buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Si es en Nicaragua, muy bien, ¿y vos? O en Argentina, o en México, en los Estados Unidos, muy bien, tú, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante en la vida. Tratar, ¿verdad? Tratar más que todo este tema, el saludo. Otros dicen, fíjate que ayer o determinado día estuve en una congregación que ahí sí realmente se manifiesta el Espíritu de Dios. Hubieron profecías, hubieron milagros, hubieron esto, hubieron lo otro, por lo tanto salí edificada o edificado según sea la persona. Mis amados, hay que tener mucho cuidado porque en esto, mis amados hermanos, hay un problema bastante peligroso en lo que toca ser el ámbito cristiano. Uno de ellos es el peligro del engaño. El peligro del engaño de muchos predicadores que mantienen aturdida a la gente con referencia a sus actitudes en este mundo. Si usted, por ejemplo, acepta una religión simplemente porque ha visto la manifestación del poder de algún espíritu en ella, se está exponiendo al grave peligro del engaño de muchos falsos predicadores en este mundo. Si usted basa su salvación eterna en sus experiencias y la sensación alucinadora que llena su ser, está jugando con fuego. Y el perderse por estar rotundamente equivocado, sufrirá la eterna perdición por su propia actitud, ¿verdad? De seguir algo que realmente Dios no está indicando en la actualidad. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice que hay que escuchar el consejo del Espíritu Santo y dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Si algo bueno, pues hay que retenerlo. Si no lo es, pues no hay que retenerlo. 1 Tesalonicenses 5:21 indica esta expresión. El hecho que un hombre alega ser profeta de Dios no significa que nosotros automáticamente vamos a creer que este hombre es profeta. Si alguien dice ser una persona que está dotado por el poder del Espíritu Santo, quiero decirle, mi amado hermano, que está equivocado si no anda conforme a la doctrina. En 1 Juan 4:1, el apóstol Juan también indicó de que por este mundo han salido muchos
falsos predicadores, muchos falsos profetas en este mundo han salido. Por lo tanto, hay que probarlo. Pero el punto es, mi amado hermano, ¿cómo va a probar usted un predicador o un grupo de personas que le visiten en su casa? ¿Cómo vamos a saber si esta persona anda predicando algo incorrecto? ¿Cómo vamos a darnos cuenta si realmente anda en la verdad o anda predicando un evangelio correcto? ¿Cómo vamos a hacerlo? Le voy a poner un ejemplo. Hace unos días pasaron unas muchachas predicando de una secta religiosa y les pedí que me presentaran el plan de salvación y no me presentaron absolutamente nada, solo sacaron unos 3 folletos. Luego tuve que enseñarles el verdadero plan de salvación a ellos para que en el nombre de Dios reaccionen y salven sus almas. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo voy a probar yo a un predicador? Sencillamente por examinarlo si anda practicando la sana doctrina, si conoce el verdadero evangelio de Jesús, que consiste en la muerte, sepultura y resurrección de él. Si realmente esta persona anda conforme al Espíritu de Dios, conforme a la doctrina de Dios, o anda obedeciendo el plan divino de salvación, entonces sí puede ser escuchado. Pero si esta persona trae otro evangelio, como dice Gálatas 1:6 al 9, dice el apóstol Pablo que está maravillado de que tan pronto se hayan alejado de la verdad, escuchando un evangelio diferente. Le explica que no existe otro evangelio, que hay un solo evangelio, pero hay algunos que os perturban. Quieren tergiversar la palabra de Dios. Algunos predicadores soberbios dicen que el bautismo no es para salvación. Se atreven hasta a escribir libros en contra de la sana doctrina y decir que el que se bautiza para salvación va para el infierno. Estos tipos de individuos en el mundo andan regados y andan predicando y hasta recibiendo dinero por predicar esas falsedades en este mundo. Mi amado hermano, allí es donde nosotros comprobamos. El bautismo es para salvación. Primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo que a esto corresponde ahora nos salva. En Hechos 22:16, cuando el apóstol Pablo está recibiendo la bendición de la conversión en Cristo Jesús, cuando le apareció en el camino a Damasco, ahí él regresó de aquel predicador que el Señor le indicó para que impusiese las manos. Estaba en el tiempo de los milagros por la imposición de mano, la sanidad, ¿verdad? Por orden divina. En ese tiempo, por el poder del Espíritu Santo, estos hombres podrían sanar, podrían echar fuera demonios en ese tiempo para confirmar la palabra. Podrían hacer tantos milagros con la imposición, menos transmitir este milagro a otro convertido en Cristo. Entonces Ananías le dice al apóstol Pablo, después de haber recibido la vista por el poder de Dios, él pensaba, el apóstol, que ya estaba bien porque había obedecido en el camino a Damasco, había escuchado la voz de Dios en el camino. Él pensaba estar bien, pero le dice Ananías, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre y lava tus pecados. Sin el bautismo este hombre no hubiese obtenido la limpieza de sus pecados. Mis amados hermanos, mis amados amigos, el plan de salvación es completo. Dicen algunos, ¿quién inventó el plan de salvación? Yo predico a mi manera. No es un invento. No es un invento. Es la suma de la palabra de Dios, como dice Salmo 119, versículo 160. En el Evangelio según Marcos, el ayudante del apóstol Pedro, este escritor, este servidor de Dios escribe. En Marcos, sobrino de Bernabé, también otro servidor de Dios. Dice, inspirado por el Espíritu Santo, mire, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dicen algunos, ahí no dice el que no creyere y no fuere bautizado, ya le quieren añadir. Pero recordamos, le vamos a recordar a las personas que el asunto del bautismo no es automático, es producto del escuchar la palabra de Dios, según Romanos capítulo 10, versículo 17, donde nace fe. La fe es esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
creemos en Dios, el Todopoderoso, a quien no vemos. Nosotros creemos en Él a través de esa fe. Reconocemos nuestras culpas, reconocemos todo aquello que hemos hecho y reconocemos nuestras faltas delante de Dios, y de eso nos lleva al quebrantamiento, a la tristeza, y a hacer una decisión de cambiar nuestra mente, todo nuestro ser, para honra y gloria del Señor y para beneficio de nosotros. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, según Hechos capítulo 3 versículo 19, dice que recibimos la limpieza de nuestros pecados. Cuando nosotros vemos que el arrepentimiento es producto de la fe, el valor de confesar a Cristo públicamente, según Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, que dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, es producto de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando decidimos sepultar nuestro viejo hombre de pecado, según Romanos 6, 3 al 5, que dice que es una figura de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, en el acto del bautismo, es cuando nosotros decidimos renunciar al pecado plenamente, dar muerte al viejo hombre de pecado, luchar por hacer la voluntad de Dios, imitar los pasos de Jesús, imitar las obras de Jesús en este mundo, tratar de practicar la santidad, tratar de ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Es lo que nosotros hacemos. Y eso es producto de la fe cuando nosotros nos bautizamos. En Hechos 2:38 dice que es en el momento exacto cuando el hombre recibe el perdón de todos sus pecados y recibe el regalo del Espíritu Santo. No confundamos. Recibir al Espíritu Santo no es recibir el poder del Espíritu Santo. Recibir a Jesús, según Juan 14, 22 al 23, y al Padre, no es recibir el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es tenerlo a Él en nuestras vidas. Es darle cabida, es darle habitación en lo más profundo de mi ser, teniendo temor de Él, obedecerle a Él, hacer su voluntad todos los días. Eso es lo que nosotros tendremos que hacer. Y es producto de la fe. Decir que el bautismo no es para salvación es negar que Jesús vino en carne. Es negar que Jesús fue un ser humano. Es negar que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Porque el acto del bautismo es figura de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Un acto de fe, según Colosenses capítulo 2, versículo 12. Esos son los falsos predicadores que le andan quitando a la palabra. Esos son los falsos predicadores que andan predicando un evangelio diferente. Esos son los predicadores que andan predicando en este mundo un evangelio que lleva a la condenación, a la maldición y no a la bendición y la vida eterna. Nosotros tendremos que tener capacidad, tenemos que tener conocimiento y probar estos espíritus. La Biblia a nosotros nos dice claramente que debemos de tener cuidado a quién vamos a escuchar. Algunos dicen, ese hombre sí es de Dios porque hace milagros. Esa persona si realmente tiene el Espíritu Santo porque realmente se cumplen las profecías. Ahora para el terremoto de Venezuela, que lamentamos la pérdida de muchas vidas y el caos que sufre el pueblo venezolano, que Dios ayude y bendiga a estas personas en Venezuela. A todos, en el nombre de Jesús. Ahí miramos nosotros que ahora ya están haciendo videos que un hombre ya había profetizado. ¿Por qué no profetizó antes? ¿Por qué no fue a anunciar esa profecía a Venezuela y decirle que todo el mundo lo evacuaran de determinadas ciudades porque vendría una destrucción como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento? Mis amados hermanos, todo eso es una falaz mentira de los hombres. La Biblia a nosotros nos dice, en la segunda carta a los Corintios, dice de la siguiente manera, segunda carta a los Corintios 11, 13 y el 15, dice, en cuanto a algunos maestros que invadían a la iglesia de Cristo en aquel lugar, porque estos, dice, son falsos apóstoles, obreros, dice, fraudulentos, oiga bien, fraudulentos. ¿Qué hacen estos obreros fraudulentos? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia,
cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Ahí dice eso la palabra de Dios. Nos advierte que habrán ministros, hombres, que realmente se disfrazan como grandes hombres poderosos en la palabra, pero si no andan conforme a la doctrina de Cristo, no están haciendo absolutamente nada, nomás engañando y perdiendo a muchas personas. Mis amados hermanos, algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que Satanás es campeón del disimulo y sus seguidores son buenos discípulos de su sección, ¿verdad? Muchas personas creen que Satanás se va a presentar a ellos tal como es, un mentiroso, un homicida, un rebelde, pero no es cierto. Satanás se presenta a personas en diferentes maneras y una de ellas es como ángel de luz. Mis amados, tenemos que tener cuidado nosotros, ¿verdad?, cómo vamos a responder al Evangelio de Cristo Jesús para no caer en el engaño. Ahí miramos nosotros que una de las actitudes del enemigo de introducir el engaño en muchas personas es transmitiendo milagros, transmitiendo profecías falsas, haciendo tantas cosas que realmente mucha gente llegan al punto de creer. Mis amados hermanos, vamos a ver nosotros si los milagros realmente están en vigencia para la actualidad. Vamos a hacer uso de nuestra Biblia. Ahí le tenemos apuntados los textos en nuestra hoja de estudio. Pero vamos a ver si estos milagros todavía están en vigencia para el pueblo de Dios y para qué eran en aquel tiempo. Recordemos que los milagros no es de fe. La Biblia dice que alguien se salva por tener fe y es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, 15 al 16. Dice de la siguiente manera, ya observará usted cuál es el propósito de esos milagros. La Biblia dice, desde el 13 vamos a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, y otro Jeremías, algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado. Oiga bien cómo dice aquí, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí miramos el establecimiento de la iglesia, la identidad de la iglesia, una iglesia con autoridad de nuestro Señor Jesucristo dada a los apóstoles. Ahora, el énfasis aquí en Marcos 16 le estaba presentando el punto de autoridad de donde proviene, del establecimiento de la iglesia de Cristo en esta tierra, y a quien el Señor le da esta autoridad. Le dice, muchos dicen, solo a Pedro le dio la autoridad del Señor. No, ahí en Mateo 18:1 habla de que se las da a todos los apóstoles. Marcos 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, o sea, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para salvación del hombre pecador que se convierte en una buena noticia de salvación. Le dice, el que creyere, ahí está la fe, mire, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en su nombre, en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicando en todas partes, aquí va el punto, mire, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Para qué eran entonces las señales en la época primitiva? ¿Para qué eran los milagros? Para confirmar aquella palabra que se predicaba, porque en el Nuevo Testamento no se predicaba con Biblia, era por inspiración del Espíritu Santo.
Entonces toda palabra predicada, por supuesto, toda palabra predicada fue escrita. Luego el Espíritu Santo les reveló todo lo que predicaron estos hombres, fue escrito, que lo tenemos, estos 27 libros del Nuevo Testamento. Miramos nosotros la palabra de Dios, como nos dice, que los milagros, todos estos mencionados en Marcos 16, 17 hasta el 20, miramos nosotros que estos milagros eran para confirmar. ¿Qué significa confirmar? Confirmar significa la veracidad de lo que se predicaba, como quien dice, dando a entender que lo que se estaba predicando era realidad y se confirmaba con milagros sobrenaturales, para no ser muerto a pedrada por los judíos y por las religiones herejes de aquel tiempo. Nicodemo fue uno de ellos que creyó por los milagros que Cristo hizo. Cristo hizo muchos milagros para dar a entender a la humanidad que Él es el Hijo de Dios. Esto ya fue confirmado, la palabra de Dios fue confirmada. Según el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios ya está confirmada con todos los milagros hechos bajo el nuevo pacto. Mis amados hermanos, entonces, ¿cómo podemos ver, cómo podemos confirmar de que los milagros del Antiguo Testamento no eran por siempre y no temporales, mientras se confirmaba la palabra de Dios? En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, la Biblia dice: el amor nunca deja de ser. Oiga bien, eso es cierto. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Cuando le preguntamos a muchas personas, para usted, ¿qué es lo perfecto? La gente dice, Dios es perfecto. Jesucristo, el Espíritu Santo es perfecto. Pero aquí no hay pronombre personal. Es un término neutro que refiere a una cosa. Lo perfecto. Perfecto significa completo, maduro. ¿Qué se completó? La palabra de Dios que llega hasta el libro del Apocalipsis, ya confirmada. Cuando la palabra de Dios ya está escrita, lista, preparada para salvación del hombre en esta tierra, que fue confirmada con milagros, con muchas señales, profecías, entonces se finaliza con el libro del Apocalipsis. Mi amado hermano, no se ocupa tanto misterio, tanta cuestión para que nosotros podamos comprender lo que es la palabra de Dios escrita. Cuando dice en parte, todo lo que se hacía para confirmar la palabra de Dios era en parte. Profecías, idiomas no estudiados, son lenguas, no jerigonzas. En éxtasis eran idiomas como el idioma francés, como el inglés, como el mandarín, como idiomas de los rusos, todos los idiomas de los griegos, el idioma griego, el idioma que se utilizaba entre los caldeos o babilonios, el arameo, ¿verdad? Y creo que se manejaba también ese tipo de idioma con el imperio medo-persa, ¿verdad? En tiempos que fue liberado el pueblo de Israel por el rey Ciro, ¿verdad? Allá cuando estaba en el cautiverio en Babilonia por 70 años Israel. Entonces, ¿qué miramos nosotros con referencia a ello? ¿Verdad? Miramos nosotros esto de las lenguas, que también eran idiomas no estudiados y lo son hasta este momento. No es que haya cambiado la palabra de Dios, no es que haya cambiado la enseñanza, ni que tampoco sea diferente hoy en día. Hoy en día las profecías, las lenguas y toda esa actitud de los milagros no está en vigencia. Lo comprobamos. Por ejemplo, Felipe, el evangelista Felipe, allá en Hechos capítulo 8, cuando le fue a predicar a los samaritanos, este evangelista hacía todos estos tipos de milagros, echaba fuera demonios. Usted puede leer todo el capítulo 8 del libro de los Hechos de algunos apóstoles. Él podría hacer tantas cosas menos transmitir lo que era el don milagroso. Antes, cuando los hombres eran bautizados, que cada hombre asumía la responsabilidad de salir a predicar la palabra de Dios por mandamiento apostólico. Mis amados hermanos, miramos nosotros
que cada uno de ellos era necesario equiparlo con los dones milagrosos. Entonces, ¿quiénes eran los responsables de transmitir estos milagros? No eran los que habían recibido la transmisión de los milagros. Ellos tenían todos los dones de profecía, de hablar otros idiomas, de sanar enfermos, de todo lo mencionado en Marcos 16, 17 y el 20. Todo eso lo tenía todo hombre que recibía la imposición de mano de los apóstoles. ¿Dónde recibió la imposición de mano de los apóstoles Felipe? Solo es de leer en el capítulo 6 del libro de los Hechos, versículos del 1 al 10. Ahí se puede leer, ¿verdad? Donde recibe la transmisión cuando la elección de los primeros servidores, diáconos de la iglesia de Cristo en Jerusalén. Ahora miramos nosotros en Hechos capítulo 8 y el versículo 14, que fueron avisados los apóstoles que estaban en Jerusalén para que vinieran a Samaria y les impusieran las manos a los discípulos que ya habían sido bautizados. Recibir el Espíritu Santo en aquel tiempo era recibir ese don milagroso después del bautismo por imposición de mano. Pero hoy en día el cristiano recibe el Espíritu Santo, su personalidad, Dios mismo en sus corazones, por fe, pero no le está indicando de que automáticamente tenga el poder de Dios usted y yo, porque jamás vamos a poder hacer eso. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre alguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Miren, claro que en el nombre de Jesús, en Hechos 2:38 recibieron el Espíritu Santo, pero no los dones milagrosos. Entonces les imponían las manos, versículo 17, mire, Hechos 8:17, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por la imposición de manos de los apóstoles se recibía el poder del Espíritu Santo. Todos esos dones milagrosos eran por la imposición de manos de los apóstoles después de que ya estaba establecida la iglesia, porque según Hechos 1:8 dice que serían revestidos de poder. Esos 12 apóstoles fueron revestidos de poder y tenían la autoridad de transmitir los dones milagrosos. Entonces, al morir el último de los apóstoles, que según tengo entendido, según la historia, fue el apóstol Juan, que duró ahí por 100 años, murió en Éfeso, según la historia, y él fue el último que murió. Entonces, al último hombre que los apóstoles les impusieron las manos, cuando muere el último hombre que recibió la imposición de manos, quizás por el apóstol Juan, que era el último, entonces ahí cesaron los milagros, porque no había otro hombre que tuviese la autoridad de transmitir los dones milagrosos por la imposición de manos, ni de una forma automática, porque la palabra ya estaba confirmada. Para el año 100, en el primer siglo que el apóstol Juan todavía estaba vivo, se escribió el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Ahí se escribió, ahí finalizó, ahí concluyó la escritura, fue ratificada, fue confirmada por la imposición de manos de los apóstoles. Entonces, ¿hasta cuándo llegaron los milagros, las profecías y todo lo del Nuevo Testamento? La Biblia dice que llegó, finalizó al completarse la escritura, porque llegó lo perfecto. El término neutro que se refiere a una cosa, no se refiere a una persona, porque el pronombre personal para Dios sería el perfecto, según la gramática. Para Jesús sería el perfecto, para el Espíritu Santo sería el perfecto, el pronombre personal para referirse a Dios. Pero lo perfecto es un término neutro que se refiere no a una persona, sino a una cosa. Entonces, ¿qué era lo perfecto que vendría? La completación de la revelación inspirada por el Espíritu Santo bajo el nuevo pacto, que el último libro fue el libro del Apocalipsis. Hablando de las profecías del Antiguo Testamento, podemos hablar que la profecía del Antiguo Testamento era algo también primordial para prevenir, para predicar, predecir eventos futuros en el pueblo de Israel. Para advertir al pueblo de Israel, estos profetas, para eso servían, porque dice Hebreos 1:1, perdón, que antes, cuando los padres, dice, antes de venir la ley de Moisés, dice que Dios comunicaba su mensaje al pueblo por medio de los profetas, su enseñanza, su ley. Ya después fue a través de la ley de Moisés y también complementaba con la profecía. Todos los 66 libros del Antiguo, los 39 libros del Antiguo Testamento
tenían profecía y también tenían ley y tenían también poema, ¿verdad? Tenían todo eso. Y ahí pues los profetas del Antiguo Testamento, según la Biblia en Primera de Crónicas 25, del 1 al 3, los instrumentos musicales se ocupaban para profetizar todo el Antiguo Testamento. Escribieron 16 profetas, ¿verdad? Profetas mayores y profetas menores, pero por todos los profetas que había en el Antiguo Testamento fueron más de 500 profetas, según se toma un recuento. Había una ciudad especial de profetas y la mujer de Acab, llamada Jezabel, esa mujer mató una gran cantidad de profetas. Ahí tenemos pues el conflicto en el capítulo 18 y 19 en el libro de Reyes, el Primera Reyes, cuando Elías pues le puso un reto a los profetas falsos de Baal y todos esos profetas, y terminaron muertos pues porque le ganó el reto a Elías con el poder de Dios. Tenemos ahí entonces que la profecía del Antiguo Testamento acompañada con instrumentos musicales, dice Mateo 11:13, las profecías del Antiguo Testamento llegan hasta Juan el Bautista. Una vez muerto Juan el Bautista, ya no hay profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y luego completada la escritura bajo el Nuevo Testamento, ya no tenemos profecía. Hoy en día pueden decir algunos, bueno, ¿y qué hay de esos hombres que profetizan y algunas cosas se cumplen? En Hechos 16:16 habla la escritura que el apóstol Pablo tuvo un encontronazo con una mujer que tenía el espíritu de adivinación, y el espíritu de adivinación es de Satanás. Ese espíritu maligno estaba en esa mujer y Pablo lo expulsó con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces esa mujer anunciaba lo que era Pablo y los siervos de Dios en ese tiempo. Era un problema grave que anunciaran eso porque corría riesgo la vida de estos servidores. Entonces Pablo expulsó a ese demonio que estaba en esa mujer, y los hombres pues por eso acudieron a matar a Pablo, pero no lo consiguieron, no lo pudieron hacer. Entonces Mateo 7:21 al 23, ¿verdad? Ahí habla la escritura, vamos a leer, que los que actúan hoy en día no es con el poder del Espíritu Santo, y se lo voy a comprobar por qué. Dice Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Ellos, es cierto que aquí dice que ellos profetizaron, es cierto, muchas cosas se cumplieron. Y también echaron fuera demonios, es cierto, porque la Biblia lo confirma. Y también hicieron muchos milagros, levantaron enfermos, sanaron enfermos con la predicación. Pero el Señor en el fin del mundo no los reconoce, porque como dice segunda de Juan 9 al 11, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene también al Hijo. Bien clarita está la escritura. En Juan capítulo 7, versículo 17, la palabra de Dios también nos dice que no es todo mundo realmente que recibe esa revelación, esa doctrina, sino estas personas. Mire cómo dice Evangelio según Juan capítulo 7 versículo 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasará? El que quiere hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres, conocerá. Miren, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí tenemos nosotros la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. ¿Cómo se conoce? Cuando tenemos el anhelo, la sinceridad ferviente de hacer la voluntad de Dios, porque tenemos mucho amor a Dios. No vamos nosotros a hacer negocios con la palabra de Dios, no vamos nosotros a andar buscando nuestros bienes personales, sino el bien de Dios, la voluntad de Dios. Entonces ahí es cuando Dios nos da el privilegio de conocer la doctrina de Cristo perfectamente para poder hacer la voluntad de Él. Él nos va dando todo. Como dice la Biblia en Juan capítulo 15, que nuestro Señor Jesucristo dice que Él es la vid verdadera. Mire, y mi Padre es el labrador. Dice Cristo que Él es el viñedo, ¿verdad? La vid.
¿verdad? El árbol de uva verdadero. Y el que cosecha, el que trabaja en esa viña es el Padre. Mire, esto lo dice la palabra de Dios. Y luego dice que los apóstoles estaban limpios por la palabra como nosotros también, ¿verdad? Luego habla que hay que permanecer en Él y Él en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué tenemos ese conocimiento? ¿Por qué tenemos esa bendición, mis amados hermanos y amigos? Porque queremos hacer la voluntad de Dios. Las profecías, las jerigonzas, eso no son lenguas, ni que fueran idiomas no estudiados, no están en vigencia, son milagros para confirmar la palabra. Dice la segunda carta a los Corintios 5, 7, creo que es donde nos habla, que el cristiano no anda por vista, sino por fe. Dice la palabra del Señor. Eso nos dice con exactitud, ¿verdad? Con exactitud en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice de la siguiente manera: porque por fe andamos, no por vista, entre paréntesis. Cuando está entre paréntesis, que tiene una explicación muy amplia esa palabra, la fe, ¿verdad? Y no por vista. Los milagros eran por vista, no era una actitud de fe. Hoy en día nosotros no necesitamos milagros para creer en la palabra de Dios, porque tenemos fe en la Escritura, dejada impresa por el Señor, para que todos nosotros seamos salvos. Así pues, esperando en Dios y que usted analice eso. Si usted está atendiendo profetas falsos, soñadores falsos, hacedores de milagros falsos, porque aquí se le acaba de explicar que eso no está en vigencia hoy en día. La pregunta es, ¿puede Dios hacer un milagro en la vida? Él sí, pero no hay un hombre que esté dotado en esta tierra. Él sí lo puede hacer si Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Él puede resucitar los muertos, Él puede hacer llover, Él puede no hacer llover, Él puede calmar la tempestad, Él puede sanarnos de cualquier enfermedad, de todo, porque Él es el hacedor de todo bajo el cielo. Así es que Él sí, Él puede hacer todo, y nosotros lo que tenemos que hacer es orar en el nombre de Jesús y esperar en Él con mucha paciencia. Pero que algún hombre, ojo en esto, o algún hombre que no anda conforme a la doctrina de Cristo, dice que anda haciendo milagros y profetizando, eso es mentira, porque el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Que Dios les bendiga.